Bueno, seguimos con contraste y controversia. Por cierto que hay otro tema que tiene que ver también con América Latina y muy cercano a nosotros, a Venezuela, quiero decir, que es el tema de Brasil, ¿no? La libertad de La Lula. libertad de Lula. Libertad Y además que, temporal hasta ahora. claro, pero además, Condicionada al y lo que ha juicio, ¿no? significado, su discurso, sus manifestaciones, cómo le añade eso un elemento de tensión muy importante a Brasil. Y tiene que ver con este tema de América Claro, Latina. por supuesto. Fíjate tú, la corrupción en Brasil condujo a que Bolsonaro llegara al poder, porque la corrupción sirvió de elemento para que Lula terminara preso, siendo culpable o inocente. Yo no soy juez, no tengo los elementos del juicio, no sé. Simplemente, si se le puede cuestionar algo a Lula, al menos desde afuera, es el haber permitido o el no haber actuado para impedir que la corrupción se convirtiera en un mecanismo de transacciones políticas, porque además eso, el negociado en política no es una cosa solamente del PT en Brasil, eso ha contaminado toda la clase política brasileña desde hace mucho tiempo. Bueno, Temer Entonces, claro, también tiene un juicio. claro, y eso terminó precisamente en una alternativa como la de Bolsonaro, que solamente fue posible que llegara al poder porque fue inhabilitado Lula. ¿Ves? Ahora Lula está en la calle y Lula tiene evidentemente una gran popularidad en Brasil, eso no se puede ocultar. No, hay que recordar eso. Cuando fue electo Bolsonaro, en las últimas encuestas, 15 puntos preso Lula le llevaba a Bolsonaro. Es decir, que ahí no tienes que analizar nada, sino que es muy claro. El presidente con unas elecciones iba a ser Lula. Ahora, fíjate. Pero pasa con la corrupción que mira, produjo que llegara a Brasil, a la presidencia de Brasil, un hombre que como contaminó Bolsonaro. todo el continente, porque Bueno. ¿cómo que se llama la compañía esta famosa? Odebrecht. Odebrecht. Todo Perú, los principales dirigentes del Perú fueron raspados por Odebrecht. Y eso no salpicó en Venezuela porque aquí no se investiga nada. Y el líder Pero a Camacho todos lados. de Bolivia, de estos grupos cívicos bolivianos, también parece que, bueno, parece no, es un hombre cristiano fundamentalista, por lo que Ahora, hemos visto. fíjate ¿no? que Maduro estaba celebrando porque las elecciones de hace no es igual a 15 Mesa, días ¿no? le había salido bien todo. Todos los cambios que se estaban dando en Latinoamérica favorecían. Es más, hizo una cadena para celebrar la salida de Lula. En vivo y en directo se transmitió. Y llega el domingo y ocurre este episodio de Bolivia, que trastoca todo porque nos coloca en una realidad muy compleja en la cual pareciera que la geopolítica es ahora la manera en la cual hay que ver el conflicto latinoamericano y el venezolano también. Claro. Tú señalabas que en Cuba, Manuel, tú dijiste, fue recibido Maduro como el jefe, el nuevo Fidel Castro. Prácticamente proclamado. Pero todo esto que está ocurriendo, yo creo que obliga a plantearse la necesidad de izquierda y derecha y de los Estados Unidos de ver el continente más que en un ring de boxeo, en una zona que tiene que buscar resolver sus conflictos a través de la vía democrática. Vladimir pone en duda, porque bueno, al final de cuentas, lo de Bolivia, lo de Venezuela, y todo esto describe que siguen los ejércitos teniendo importancia clave a la hora de decidir la política. No, y ahora sigue la cosa militar siendo Fíjate que a veces no se falta de que te tumben, sino que te quitan el apoyo y dicen, mire, no me gusta su corbata. Como qué sé yo, mire, no me gusta la represión, nosotros nos distanciamos, no vamos a reprimir. Bueno, ya es una señal que le quita piso a los gobiernos. Ahora, allí también hay que tomar en cuenta la reunión esta del Grupo de Puebla en Argentina, la segunda que realizan, que se crea un foco, suele generalizarse. Se habla entonces del Grupo de Sao Paulo. Del Foro. ¿No? Del Foro de Sao Paulo. Bueno, pero este de Puebla es un grupo progresista, ¿no? Democrático, de centro, de izquierda, de centro, muy calificado. Pero la derecha lo ve como si fuera la cosa más horrible del mundo. Porque la simplificación, por ejemplo, el caso de Venezuela, tú dices, lo que ocurre en Bolivia es el chavismo. No, no es el chavismo. No es. El gobierno de Evo Morales no tiene ni nada la que Kirchner ver. Es el chavismo. Y ni la Kirchner tampoco, ni Lula, nada. En su forma de gobernar, quizás tienen identidades político-ideológicas, no, pero coincidencia en la estrategia internacional. Bueno, son de izquierda, claro. Están en el mismo plano. Pero ojalá el ministro de Economía de Bolivia hubiese tomado gobernar aquí, hubiera podido resolver muchos problemas. Y la otra cosa que hay que establecer es que esa generalización es muy peligrosa, pero la aplica mucho el discurso de Trump, de que Trump te habla y siempre pone Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, y son casos absolutamente distintos. Fíjate, por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que se explicaría de alguna manera? Bueno, que 14 años gobernó Evo Morales sin las Fuerzas Armadas comprometidas ideológicamente con su proyecto, sino que estaban ahí cumpliendo un papel institucional. Lo estaban pillando. Sí, pero que es distinto a los casos de Nicaragua y de Venezuela,
donde hay una Fuerza Armada, y esa es una es una diferencia fundamental. fundamental, Así es. una Fuerza Armada Ellos no intervinieron, comprometida. sino cuando vieron que Claro. tenían que intervenir, digamos, de la forma como intervinieron. Fíjate, mientras Evo Morales jugó apegado a sus propias reglas de juego, a la propia constitución, que nació de una constituyente en Bolivia, pues no había problema. El tema está cuando tú pretendes, y cuando el zapato, el zapato que tú fabricaste te queda apretado. Bueno, no, y ahí también... Comienza, entonces quieres tirar No, el zapato no, como lo que no, te y da ahí la se gana. planteó el problema de la violencia que comenzaba a manifestarse y la tendencia que vimos hoy, pues y estamos viendo que eso todavía está, es un capítulo que no se ha Que no se ha cerrado. cerrado. Pero fíjate que Aquí hay Chávez, comentarios ya, por cierto. de la Chávez, audiencia. quien también pierde la reelección, la reforma, y después hace otro proceso muy parecido a lo de Lula, Chávez es A lo de el Evo. que impone esta tesis de las reelecciones, la saca del baúl de los recuerdos y la vuelve a imponer. Y todos comenzaron, Claro. Correa, Evo, todos a reelegirse, como Fíjate, si fuera yo eso te voy a muy decir bonito, algo, pero Kiko. déjame Pero ahí terminar se un momentico la planteó, idea. ajá. Pero fíjate que el tema es que Chávez era militar y después del 11 de abril, como él entendía la mentalidad de las Fuerzas Armadas, se metió allí y produjo, bueno, se puso a dar clase en la Academia Militar y produjo esta unión cívico-militar que le ha servido soporte a Maduro. Pero el tema es que los militares, o en contra o a favor, determinan la estabilidad de un gobierno. Claro. Sí, pero fíjate el tema de la reelección, Kiko. Aquí pasaron varias cosas. Por ejemplo, en el año 2007, cuando se pretendió cambiar la constitución, ahí yo estaba en el gobierno, salí del gobierno, no estuve de acuerdo, renuncié y bueno, historia conocida ya para muchos. ¿Qué pasa? Frente al tema de la reelección, después hubo una nueva reforma, una nueva enmienda. Frente a ese tema de la reelección, esa reforma no pasaba al comienzo porque era una reelección solo para el presidente. Él entendió Metió a que todo el mundo. metió a todo el mundo y ahí hasta los gobernadores de oposición se hicieron los locos, alcaldes de oposición, gobernadores, etcétera, porque la reelección no le gusta nada más al chavismo. La reelección indefinida le gusta a mucha gente. Y entonces esa es una, yo creo, para mí, con todo el respeto, esa es una de las grandes plagas que hay que desterrar, la reelección indefinida. Es dañina. Señor, usted puede ser presidente, que lo reelijan una vez y se va para su casa y se va al partido, haga otra Y cosa. le entrega a Tenemos uno que si ir, se A uno de ve sus tenemos que ir. compañeros y tenemos que ir a la Tenemos que pausa. ir, Uno no se sí. puede quedar en el poder ni en el programa todo el tiempo, hay Así que es. hacer pausa. Pausémonos.